Documental España aparta de mí este cáliz. España aparta de mí este cáliz, poema del reconocido autor César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco en 1892, La Libertad, es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía actual. Nuestro tema fue ascendido para fines investigativos. Este curso nos brinda la oportunidad de podernos adentrar en la vida del gran autor César Vallejo. ¿Y por qué César Vallejo y no otros autores? Si bien es cierto, destacamos sus múltiples obras, tales como Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz, Tungsteno, Paco Yunque, entre otros. ¿Quién no escuchó alguna vez de ellos? Como todo bien peruano, debemos saber lo rico de nuestra literatura. César Vallejo destaca por su variedad de obras con una filosofía inteligente. Nosotros analizaremos a través de este video punto por punto, idea tras idea, y con esto daremos paso a que el lector entienda lo bello de la literatura peruana. César Vallejo es el poeta más importante del Perú, objeto de admiración por muchas personas y por cientos de estudios de investigación por parte de los académicos. A pesar de ello, la gente desconoce muchas cosas de él. Se conocen imágenes estereotipadas como que era un hombre melancólico, triste y que su poesía es difícil de comprender. Pero eso está muy lejos de la realidad, pues veremos en este documental cómo una de sus grandes obras habla de él como un gran ser humano, con un espíritu revolucionario. Hoy hablaremos acerca del poema España aparta de mí este cáliz. Este poema fue escrito por César Vallejo en 1937 y tiene como base fundamental aspectos políticos y religiosos. Trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los desponjosos de la Guerra Civil Española, un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos, exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Por esta razón, les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir. Aquí hace referencia a que si las destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla, y ese será un mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflicto. Niños del mundo serán la esperanza que los libere del marxismo, del fascismo y del autorismo. Serán los futuros de los adultos que construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. Su fecha de publicación fue en el año 1939, un año después de su muerte. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pequeño pueblo ubicado en lo alto de la provincia de La Libertad, en Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionero. Fue el menor de 12 hermanos. Su aspecto se debió a que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos galejos. Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que existan referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo y se matriculó en la Facultad de Letras, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo con la intención de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sotil, un rico minero y hacendado de Acobamba, departamento de Junín, trabajo en el cual permaneció durante 7 meses. Luego regresó a Trujillo y en 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios de dicho lugar.
En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costear sus estudios, trabajó como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría. El 22 de septiembre de 1915 se graduó de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En el momento en que Vallejo llega a España, en 1931, se afilia al Partido Comunista Español, relacionándose con Antonio Machado, García Lorca y Rafael Alberti. Regresa a Francia para posteriormente retornar a España al estallido de la Guerra Civil, que envuelve diferentes factores detonantes, siendo estos las fuertes tensiones entre socialistas y los republicanos, ya que tras haber triunfado los republicanos en las elecciones de 1936, se empezó a organizar un golpe de Estado encabezado por Francisco Franco, con el fin de conseguir una dictadura. Al descubrir el plan de derrocamiento, se abren investigaciones hacia dicho militar y su fuerza conjunta. Al verse en riesgo, se adelantan los planes de golpe de Estado, estallando así la Guerra Civil Española el 17 de julio del mismo año. Vallejo, a su regreso, y al formar parte del Partido Socialista, se identificó con las luchas de la población que apoyaba la causa que él defendía, y motivado por la relación de este país con el Perú, expresa solidaridad para con los que sufren, involucrándose así en dicho acontecimiento, el cual inspiraría la posterior redacción de España, aparte de mí este cáliz, en el cual el poema Masa plasma lo que él llegó a presenciar. España, apártame de mí este cáliz. Último poemario de César Vallejo, donde se revela el espíritu de integración histórica y cultural de la humanidad en el marco de una guerra que marcaría el destino de la República de España y el de nuestro poeta en particular. En 1937, España arde en su vendaval de muerte. La guerra se precipita sobre todo el territorio nacional y el arte empieza a apadrinar su desconsuelo. César Vallejo, poeta peruano, escribe tras el humo de las trincheras que lo llevó hasta Francia. Esta obra, que parece arrancada a su último aliento, España, apártame de mí este cáliz. Obra que se enfoca en la Guerra Civil Española, propiciada en julio de 1936, después de la ofensiva impuesta por Franco ante la victoria de los republicanos en las urnas. Guerra que paulatinamente se convertirá en un propósito internacionalista, iluminando una gran esperanza hacia la utopía de la unidad y la revolución. España, aparte de mí este cáliz, es una clara idea de un testimonio trágico y jurídico por parte de César Vallejo. Para muchos críticos y admiradores de su obra, la consideran como la cumbre de su poesía, sobrepasando largamente su aspecto esencial, es decir, lo meramente estético. A modo de resumen, Vallejo buscaba una verdadera posibilidad de cambio social, ya que estuvo en España, plasmando en su texto póstumo duras críticas hacia ella. España, aparte de mí este cáliz, fue publicado después de su muerte en 1939. César Vallejo fue y es un leído hoy, un universo coático, lacerado, perverso, contradictorio, pero también luminoso, sensible e inteligente. Los animamos a que ingresen al universo de Vallejo para así percibir sus sentimientos, pues hasta la fecha su voz sigue más viva que nunca. En el poemario España, aparte de mí este cáliz, Vallejo nos muestra cómo los republicanos de aquella época defienden su patria, dejando notar asimismo su sensibilidad, amor
y pena hacia las viudas y los niños en orfandad que dejó esta guerra civil. En cada poema se tocan distintos temas, como la lucha que se hace el hombre sin importar su condición social o la valentía que tenían los soldados. Todos estos temas que se manifiestan en el poemario son importantes, ya que deberíamos aplicarlos en nuestra vida diaria como símbolo de lealtad hacia nosotros y hacia la sociedad.